Capítulo 12. Liaten sintió que el mundo se disolvía a su alrededor al verlo. El aire se volvió dulce, el murmullo del viento entre los brezos se apagó, y solo quedó el latir desbocado de su corazón. Por un instante, los años se hicieron agua y regresó a aquellos días de juegos furtivos, cuando él la sorprendía con sonrisas escondidas y ella casi aullaba de alegría, como una niña libre bajo el cielo escocés. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia él. «¿Habéis venido?», exclamó. La voz un suspiro de esperanza y luz. Los ojos de Tabran se clavaron en los suyos, y en ese instante todo cambió. La sonrisa que había ensayado se desvaneció como la neblina al amanecer, y en su mirada se instaló un temor profundo, un deseo callado de estar lejos, lejos de ella, de ese encuentro que no quería. Su presencia, por mucho que fuera la de un hombre fuerte y dueño de sí, se quebró ante el peso invisible de una historia que aún no podía compartir. Liaten notó el silencio que se posó en el aire. Los murmullos cesaron y todas las miradas se clavaron en ella, como cuchillas de hielo. El rubor subió a sus mejillas, teñidas de vergüenza, un fuego que no logró apagar con la edad. Había desvelado, sin querer, la fragilidad de un momento demasiado íntimo. El rey Robert Bruce, con la calma de quien sabe que el tiempo es su aliado, inclinó la cabeza hacia ella, como si sus palabras fueran para Liaten y para el mundo. «Y me alegra estar aquí tras tan largo viaje. Agradezco vuestra cálida bienvenida, Lady Liaten. Espero que no hayamos perturbado vuestra paz». Liaten, como una doncella sorprendida bajo la lluvia de una bendición, solo pudo balbucear un tímido «Por supuesto que no». El rey, con su porte de león majestuoso, irradiaba un carisma que parecía tejido en la misma esencia de Escocia. No era difícil entender por qué tantos hombres entregaban su vida bajo su estandarte. Bruce, caballero de noble corazón y mente afilada, había derribado las sombras de la duda, mostrando que la fuerza y la gracia podían danzar juntas. Maelduin, el hermano de Liaten, respondió con una cortesía medida, más suave de lo esperado en su rostro endurecido. «Vuestra presencia honra nuestro hogar, señor». Hace poco, ambos hombres se habían enfrentado en el estruendo del combate, pero Maelduin, pragmático como una roca en el mar, ponía la lealtad del clan por encima del orgullo. Incluso si eso implicaba estrechar la mano del antiguo enemigo, aunque con reticencia y sombra. Los hermanos Idomnal apretaban los puños al ver a Tabran. Sus miradas eran afiladas, el aire vibraba con años de enemistad, sospechas que no se disuelven con facilidad. Pero Liaten, en silencio, anhelaba el día en que el rencor se convirtiera en polvo arrastrado por el viento. Ella se adelantó, suave y decidida, para mitigar la tensión. Presentó a Rihanna ante el rey, los caballeros y Tabran, que, rígido, se inclinó ante la sanadora. «Milady». La cortesía le dolió. Un puñal de nostalgia y arrepentimiento. Liaten buscó con la mirada la luz que alguna vez había brillado en él. «¿Y vuestro brazo?», preguntó con un hilo de esperanza. «¿Ha sanado bien?». Los ojos de Tabran, cálidos y dulces como el caramelo, recuperaron por un instante la ternura del pasado. «Sí», dijo, apenas un susurro. Como nuevo, un hombre se acercó, quitándose el yelmo, y Liaten se estremeció al reconocerlo. Cailean Bray, con su sonrisa arrebatadora, asió su mano y reverenció. «Lady Liaten, es un honor veros de nuevo». Su sonrisa iluminó el recuerdo de meses atrás, cuando su vida pendía de un hilo. Ahora, gracias a ella, la sombra se había disipado. «Milord, ¿cómo os encontráis?». El brillo pícaro en los ojos de Cailean habría conquistado corazones en toda Escocia. No era inmune Liaten a su hechizo, y el pulso se le aceleró. «Alto»,
de piel tostada por el sol y cabellos dorados como el trigo, con facciones que podrían tallar el propio dios de la belleza. Cailean parecía un héroe emergido de un antiguo canto. «Gracias a vos, milady», respondió con sincera gratitud. «Os debo la vida. Si alguna vez necesitáis algo, no dudéis en pedírmelo». Liaten se sonrojó, entre complacida y tímida, y presentó a Rihanna, que aún parecía hechizada. «Lady Rihanna es la sanadora más sabia del norte. Ella me ha enseñado cuanto sé». Cailean dirigió una sonrisa tan brillante como el sol de verano a la amiga, quien parecía flotar en un sueño. «Si tuviera sanadoras tan hermosas, estaría enfermo a propósito», bromeó con una mirada chispeante. «De hecho, planeo coger un resfriado durante mi estancia». Liaten soltó una risita inocente, sorprendida al ver a Rihanna dejarse llevar por el gesto. De pronto, la voz firme y cortante de Maelduin interrumpió la dulce escena, haciendo temblar a Liaten. «El rey ha viajado mucho. No debéis entretenerlo más». El recuerdo de sus deberes le encendió las mejillas. «Por supuesto, os guiaré a vuestra cámara, señor, y haré traer vino y pan con queso antes de la comida». El rey sonrió, aliviando la tensión. Pero Tabran, con ceja arqueada y sonrisa socarrona, se acercó. Maelduin le bloqueó el paso. «Morin mostrará los barracones al resto. Estoy seguro de que estarán cómodos allí». Tabran, con un brillo de desafío, replicó: «Estamos con el rey, y no creo que haya problema en que me aloje en la torre». Su voz retumbó con la promesa de viejas heridas aún sin cicatrizar. Un corazón obstinado, capaz de sanar incluso lo que parecía perdido. Maelduin, Sinet y Domnall clavaron sus miradas en Liaten, unidas en un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Maelduin apretaba la mandíbula con tanta fuerza que parecía que el acero quisiera asomar entre sus dientes, y sin embargo, logró articular, tenso: «No, ningún problema». Pero Liaten sabía que al menos uno de ellos dormirá en la puerta de su habitación, velando en sombras y silencios. «Me alegra oírlo», dijo Tabran con un dejo de burla contenida. «Estoy deseando probar la famosa hospitalidad de los Farraid». Maelduin le dejó pasar, tragando con dificultad ese sarcasmo helado como la bruma que se cierne sobre las montañas al amanecer. Liaten suspiró, el peso de la noche y el destino entre sus hombros, y dio al rey y su comitiva, Tabran incluido, hacia la torre. Sabía que la estancia sería una danza tensa, un duelo silencioso entre sus hermanos y aquel hombre que era a la vez su tormenta y su ancla. Pero no dejaría que su sangre se interpusiera esta vez, no cuando el futuro se le presentaba con la urgencia de un trueno en la tormenta. Antes, junto a Rihanna, había sentido la sombra que cubría su horizonte. Porque no podía imaginar ese porvenir sin Tabran. Él era la única nota que daba sentido a la canción de su vida. Ahora lo tenía aquí, al alcance de sus manos, y estaba decidida a no dejar escapar lo que antes no pudo luchar. Esta vez pelearía por él. 2 semanas, decía la carta del rey. 2 semanas para retener la luz, aunque él, quizá, no soportara su presencia ni un instante más. Tabran libraba otra guerra, una batalla feroz dentro de sí mismo. En medio del banquete, atrapado en aquel recinto que olía a leña y vino rancio. Desde su lugar, no podía dejar de observar la figura de Liaten, tan cerca y a la vez tan lejos. Cuando Morin le posó la mano en el brazo a Liaten, el cuerpo de Tabran se tensó como el arco antes de soltar la flecha. La furia ardía bajo su piel, y por un instante quiso hacer añicos al hombre que osaba rozarla. Apretó los dientes, forzando la calma, ignorando la provocación. Pero la intención estaba clara. El castigo de los Farraid. Habían permitido que entrara en la torre,
Sí, pero lo habían relegado al extremo opuesto de la mesa. Mientras Liaten se sentaba casi entre el rey y Morin, él quedaba aislado, vigilando en silencio, con una visión perfecta del festín y de aquella escena que le partía el alma. El escudero de Farraid inclinó la cabeza hacia Liaten y murmuró algo al oído que la hizo sonreír, y por un instante Tabran maldijo a todos los santos por no poder estrangularla felicidad que emanaba de ella. Un largo trago de cerveza calmó su tormenta interior. Solo una semana más. El lento retraso en salir de Sildruimain había sido un salvavidas. Sabía lo que estaba en juego. Morin había tomado la muerte de Magdaran como señal para avanzar, para reclamar lo que antes parecía inalcanzable. La cruel ironía. El hombre que Tabran había enfrentado como obstáculo para pedir la mano de Liaten ahora pretendía arrebatarle su lugar. Apretó la mandíbula con amargura. Era ridículo. Lo sabía. Debería alegrarse, porque Morin era un guerrero digno. La promesa de protección para Liaten. Un escudo que podría liberarlo de culpas y dudas. Pero la idea de ellos juntos le quemaba el pecho. Todo está a su gusto, milord. Un hilo de voz cortó sus pensamientos, y tuvo que forzar la sonrisa para no mostrar el asco que brotaba de su interior. Sí. Gracias, Lady Rihanna. Todo es exquisito. No mentía. A pesar del frío recibimiento del día anterior, Liaten se había mostrado una anfitriona digna de leyendas. Su alegría contagiosa hacía que cada día pareciera una celebración. Lo irónico. Ese papel nunca le había interesado, pero había florecido en él. Recordó a la Liaten de ayer, esa luz en su rostro al verlo, esa espontaneidad tan pura y salvaje como el viento entre los pinos. Sus cabellos rojizos enmarañados, sus faldas embarradas, las pecas danzando sobre su nariz. Y esa sonrisa, tan auténtica, tan suya. Sintió que el pecho se le oprimía. Maldición. ¿Por qué su corazón se entregaba sin remedio? ¿Por qué no podía protegerse con un muro de hielo? Pero Liaten nunca fue de muros. Esa libertad era lo que más amó de ella. Negó la melancolía y se dejó caer en la aceptación. No le hagáis caso, comentó Bray desde el otro lado de Lady Rihanna. Su mal genio es uno de sus encantos. Creo que es por culpa del brazo. La dama mostró interés inmediato. Liaten me habló de vuestra lesión. Dijo, los huesos del brazo, cerca del hombro, pueden doler mucho tiempo. Estoy bien, replicó Tabran, fulminando a Bray con la mirada. Los huesos están sanos. Lady Liaten hizo un trabajo magnífico. La habéis formado bien. Rihanna negó con una sonrisa irónica. Liaten me tiene en demasiada alta estima. Ella es una sanadora nata, con un instinto raro y poderoso. Su optimismo es su arma más afilada. La salva cuando la batalla parece perdida. Tiene un don especial para la sangre y vísceras, el arte brutal del barbero cirujano en el campo. Mi padre habría quedado maravillado. Yo no aprendía tan rápido. Tabran la miró, reconociendo la verdad. Sí. He visto a lo que se refiere. Tiene un don. Rihanna quiso seguir, pero su educación la detuvo. Le daré algo a Liaten para el brazo cuando... No. Estalló Tabran en su mente. Solo imaginar las manos de Liaten sobre su cuerpo le desató tormentas ocultas. Cuando ella curó sus heridas, el dolor le nublaba la mente, pero el recuerdo le quemaba la piel. En las noches sin luna, cuando la soledad era más cruel, ese recuerdo lo atrapaba, lo encendía, lo volvía insaciable. Rihanna alzó la ceja ante su reacción desmedida. El rostro de Tabran palideció un instante, pero recuperó el color al darse cuenta de la expectación alrededor. Bray lo miró con una sonrisa cómplice, como si entendiera secretos que él prefería callar. Gracias, milady, dijo,
intentando corregir su torpeza. No es necesario. Rihanna asintió, mirándolo con una mezcla de cautela y algo que parecía comprensión. El aire en la sala vibraba con murmullos y risas, y Tabran sintió un peso en el pecho. Había asustado a la sanadora sin querer, y una punzada de culpa le recordó su torpeza. Quiso enmendarlo, hacerla sentir segura de nuevo, pero Bray ya había capturado la atención de la joven con su sonrisa fácil y esa voz que parecía cantar a las sombras. Sabía que mientras Kayleigh posara su mirada en ella, no habría modo de apartarla. Era así con las mujeres. Un imán que rara vez se resistía. Rihanna no era la belleza deslumbrante de las leyendas, ni la joven fresca de las canciones de los bardos. Era una hermosura más contenida, un destello sereno en un bosque brumoso. Y parecía disfrutar la calidez que le ofrecían, como el sol suave tras la tormenta. Tabran la oyó reír. Una risa baja. Quizá por algo mordaz que Kayleigh le susurró al oído. Pero en un giro fatal, su mirada se desplazó y descubrió a Morin y Liaten, con sus hombros rozándose apenas, tan cerca que el aire entre ellos parecía arder. El puño de Tabran se cerró en torno a la copa con una fuerza que dolió en sus huesos. Luchó contra el impulso de estallar, de romperlo todo. Apartó la vista, pero fue atrapado por la mirada de Sinéad Farraid. Los ojos de Sinéad, entornados y llenos de algo oscuro, reflejaban el mismo tormento, el mismo deseo no dicho. Y esa comprensión mutua no le trajo alivio, sino un frío extraño, casi como si descubrieran que compartían la sombra que los envolvía. Tabran recordó que no era el único en soportar el veneno de Morin. Farraid también había sufrido bajo su arrogancia, quizás incluso más, siendo que Tabran apenas lo había cruzado en los juegos de las Highlands. Aquel pensamiento era un espeso río oscuro. No le gustaba compartir nada con Farraid, excepto ese enemigo común, Domhnall Morin. Pero, claro, también estaba Macdaran, su viejo amigo de la infancia, y amigo de Farraid en la adultez. Tabran apartó esos recuerdos con cuidado, como quien esquiva una piedra en el camino. Volvió su atención a la conversación cerca de él. Rihanna y Kayleigh discutían sobre la flecha que le atravesó, esa herida que le había dado a Bray un brillo nuevo ante las damas. Pero Lady Rihanna no era una audiencia cualquiera. Su respuesta fue una joya pulida por la experiencia, no una exclamación de asombro. Le habló de la fortuna que tuvo al ser blanco de aquella flecha enemiga. ¿Cuál es la cirugía más peligrosa que habéis practicado?, preguntó Kayleigh, con ese brillo audaz en sus ojos. Rihanna se detuvo, pensativa, y Liaten, a su lado, mordió el labio. Una costumbre que le parecía un hechizo silencioso. Fue hace un año, después de la batalla de Bin Barraid, dijo Rihanna al fin, como si sus palabras arrancaran hojas secas de un recuerdo lejano. ¿Estuvisteis allí?, inquirió Tabran, con el eco de sorpresa vibrando en su voz. Bin Barraid, una tormenta de acero y sangre que aún susurraba en los vientos del norte. Era raro, casi temerario, que un hombre como Lord Nicholas Corran llevara a su hija a ese infierno disfrazado de campo de batalla. La batalla de Bin Barraid fue un vendaval implacable, un perseguir a Iain Comyn, conde de Buchan, como un lobo tras su presa, arrasando todo a su paso. El nombre aún resonaba como un viejo canto triste. Mi padre me llevaba con él, dijo Rihanna con una melancólica sonrisa. Creía que la experiencia era la maestra más severa y sabia. Y tenía razón. Sus ojos se perdieron en algún rincón del pasado, y Tabran pudo sentir la ausencia del hombre que, sin duda, había partido hacía poco. ¿Qué sucedió?, preguntó Kayleigh, inclinándose, atento. Un hombre recibió un golpe brutal en la cabeza. El cráneo, roto por dentro,
Le provocaba una hemorragia que podía ser fatal. Tuve que practicar un pequeño agujero para liberar la presión. ¿Sobrevivió? Quiso saber Kayleigh, casi conteniendo la respiración. Rihanna asintió. Y una sombra de alivio cruzó su rostro. Volvió a casa, junto a su esposa y sus 5 hijos. Con una marca en la cabeza y una historia que contar. Tabran sabía bien que las heridas en el cráneo eran de las más temidas en la guerra. La trepanación, un arte primitivo y cruel, era a menudo la última esperanza. Y que tuviera éxito era casi un milagro. Capítulo 13. Ella fue bálsamo en la guerra y tormenta en el amor. Un banquete digno de reyes, Lady Liaten, pronunció el rey con voz profunda, atrayendo todas las miradas hacia el centro de la mesa. Vuestro hermano tiene la fortuna de contar con una hermana que no solo es sanadora de manos milagrosas, sino también la verdadera alma y guardiana de este castillo. Liaten sintió cómo se le dibujaban hoyuelos de pura alegría en las mejillas, mientras un rubor cálido, semejante al sol poniente entre los páramos, teñía su piel de alabastro. Gracias, Majestad, respondió con voz dulce, casi temblorosa. Bruce le devolvió la sonrisa, pero en sus ojos danzaba una sombra de presagio. Aunque dudo que vuestro hermano pueda gozar de esas virtudes mucho tiempo más. Tabran entendía la insinuación, pero Morin, el escudero, se tensó con un destello de desdén, como si la palabra matrimonio hubiera sido una afrenta personal. Su rostro se encendió, un fuego apenas contenido hacia el rey. Tabran reconoció bien esa ira, pues él mismo la habría sentido. La dama ha sufrido una pérdida reciente, dijo Morin, dejando caer su mano protectora sobre el brazo de Liaten con una posesividad que ardía en la mirada de Tabran. Pero el rey no se inmutó. Estoy bien al tanto de la reciente pérdida, pero no es a Lady Liaten a quien aludo, replicó con calma, girando su atención hacia el conde. Ser Maelduin mantuvo una sonrisa firme, aunque sin alegría, y sus ojos se posaron en Tabran, aunque no directamente, sino en la figura cabizbaja de Lady Rihanna, quien parecía ausente, sumida en sus propios pensamientos y en la tensa atmósfera que la rodeaba. Habrá tiempo suficiente esta semana para hablar de eso, anunció el rey, cambiando el rumbo con una habilidad que solo un líder posee. Lady Liaten, ¿no había oído que se celebraría un baile? Liaten asintió con una mezcla de expectación y pesar. Sí, milord, dijo, haciendo señas a los gaiteros y arpistas para que se prepararan. Pero, ¿una semana nada más? Pensaba que vuestra estancia en Dunraven sería por 15 días. Tabran fingió no notar que sus ojos se desviaban hacia él. Al principio esa era la intención, respondió Bruce, pero retrasamos la salida de Sildruimain y tendremos que acortar el tiempo aquí. Hay muchas paradas antes de los juegos de Dunstafheim. Supongo que asistiréis, Ser Maelduin. No era una invitación, sino un mandato velado. El conde asintió con gravedad. Mis hombres esperan ansiosos ese momento. Muy ansiosos, añadió Morin, lanzando una mirada afilada a Tabran. Tras 4 años sin campeón, están impacientes por reclamar su lugar. Tabran sintió el desafío como un filo contra su piel, pero mantuvo el silencio. La derrota de Morin le había dolido, y sin duda ansiaba cobrarse venganza. Afirmación audaz, Morin, dijo el rey con una sonrisa que dejaba entrever diversión. ¿Están vuestros hombres preparados para sostenerla? Más que preparados, contestó Morin, arrogante. ¿Y vos competiréis, milord? Preguntó Liaten, dirigiendo la pregunta a Tabran. Sus miradas se cruzaron, un instante suspendido en el tiempo. Sabía bien qué pensaba ella. La misma inquietud que ardía en su pecho.
La última vez que compitió, había puesto su corazón en sus manos para que ella lo arrojara lejos sin piedad. Lo siento, le había dicho Liaten, no puedo. Tabran frunció los labios y negó suavemente. No, mis obligaciones me lo impiden este año. Ningún miembro de la Guardia de los Highlanders competiría. Bruce y McFerran temían las preguntas, las comparaciones. ¡Qué lástima!, murmuró Liaten, la voz teñida de un leve pesar. La mirada de Morin se clavó en Tabran, acerando su presencia como un cuchillo. Cubrió la mano de Liaten con la suya, poseyéndola sin permiso, mientras ella apenas resistía la sombra de desagrado que le cruzaba el rostro. Quizá Drummond teme perder la corona, dijo Morin con veneno. Si abandona ahora, nunca la perderá. La ofensa pendía en el aire, esperando respuesta. Tabran deseaba responder, enfrentarse al arrogante sin miedo, pero Bruce intervino con una carcajada que dispersó la tensión. Parece que vuestro escudero aún no olvida su última derrota. Bromeó. Drummond os venció con justicia, ¿no es así? El rostro de Morin se tornó un carmesí intenso, y antes de que pudiera replicar, Liaten se levantó, cortando la escena con un destello de luz. Vamos, la música ya comienza. Capítulo 14. Liaten rozó el desastre con las yemas de los dedos, guiando a Domnall al primer reel con la delicadeza de quien sabe que la danza es más que un movimiento. Es un puente entre almas. Por un instante, pensó que desafiaba al mismo rey en aquella prueba. Maelduin, aliviado, le lanzó una mirada cargada de gratitud, como un faro entre la tormenta. Pero cuando la última nota se apagó, Liaten se abrió paso entre la maraña de hombres del clan, buscando a Tabran. Una sola semana. ¿Cómo podría reparar un corazón herido? ¿Cómo sembrar la confianza entre tanta distancia en tan breve tiempo? Parecía una tarea imposible, sobre todo tras la sombra que ella había visto en sus ojos durante la comida. Una mirada que hablaba de decepción, como si ella hubiera tropezado otra vez en la oscuridad. Había tratado de encarnar su nuevo papel de dama con gracia, pero en sus ojos solo vio enfado, frío y silencios punzantes. Domnall había sido un torbellino, pero nada que no pudiera domar. Volvió hacia el estrado, pero la mesa estaba vacía, como un claro abandonado por el sol. Desde lo alto de la plataforma, miró el salón. Sus hermanos charlaban junto al rey y sus caballeros, junto a la vieja chimenea donde el fuego susurraba secretos. Rihanna, atrapada en la sonrisa pícara de Bray, giraba entre la música, pero Tabran no estaba. El latido de su pecho se aceleró cuando, al fin, lo vio. Cerca de la entrada, de espaldas, como un lobo a punto de desaparecer entre las sombras. Pero alguien bloqueaba su paso. Domnall. No hacía falta escuchar sus palabras para saber que eran veneno. Todos los músculos de Tabran tensados, listos para la batalla que se libraba en silencio. Entre dientes, murmuró una maldición que parecía arrancada de los vientos gélidos de las tierras altas. Por poco no pudo creer que, en un solo instante sin vigilancia, ya se devoraban con la furia de bestias antiguas. Liaten sabía que mantener la paz entre Tabran y su familia sería una epopeya. ¿Dónde encontrar tiempo para que la esperanza germinara de nuevo? Para mostrarle que ella había cambiado, que aún valía la pena luchar por ellos. Cruzó el salón y vio cómo los hombres desaparecían entre la multitud, mientras el fuego de la chimenea se perdía entre sombras. Corrió por el pasillo que unía la sala a la torre del homenaje, y lo encontró allí, justo a punto de subir la escalera. Tabran. Su voz tembló como un suspiro atrapado. Su corazón se contrajo al verlo inmóvil, rígido como el granito bajo el cielo tormentoso. Se giró lentamente, como quien se prepara para la guerra sin armas. Liaten avanzó hacia él,
con el alma en un puño, buscando las palabras que rompieran el muro invisible que lo separaba de ella. Pero se detuvo al verlo tan distante, se mordió el labio, casi sin respirar. Inalcanzable, el pulso le latió en las sienes, y un frío de invierno atravesó su piel. Aquel guerrero, fuerte y temible, ya no era el joven que ella había conocido. El tiempo había tallado sobre su cuerpo nuevas cicatrices, y en sus ojos ardía una distancia que helaba el alma. Aun así, en su interior, se aferraba a la idea de que era ese mismo joven al que había entregado su corazón, solo que moldeado por las tormentas de la vida. Se detuvo frente a él, agotada por la carrera, y sus dedos comenzaron a juguetear con el dobladillo de sus faldas, buscando un ancla. ¿Está todo bien en los aposentos del rey?, preguntó, su voz temblando con un hilo de esperanza. Todo está bien, respondió él, brusco. Volved con vuestros invitados, Liaten. Alzó la vista, perdida, incapaz de encontrar el camino para atravesar ese hielo que los separaba. Pero, ¿no queréis bailar?, susurró, con la voz rota por un deseo antiguo. Siempre había soñado con ese momento, con girar en sus brazos bajo la mirada plateada de la luna. Pero el pasado y las rencillas familiares tejían cadenas invisibles que lo hacían imposible. Una sombra cruzó el rostro de Tabran. No, dijo con voz seca, pero seguro encontraréis quien quiera acompañaros. Su ceño se frunció, confundida y dolida por el desprecio en sus palabras. Le puso la mano en el brazo, aferrándose a un recuerdo. ¿No recordáis? Dijisteis que un día estaríais orgulloso de sacarme a bailar, que nadie podría deteneros. Entonces era un muchacho, replicó, apartando su mano con frialdad. Dije muchas cosas que no sentía. Ambos lo hicimos. Su mirada era un filo, una daga que hería con desprecio. ¿Por qué actuáis así? ¿Por qué fingís que nunca hubo nada entre nosotros? ¿Y vos por qué actuáis como si aún lo hubiera?, respondió él, su voz una tormenta. Liaten inspiró hondo, como si un puñetazo invisible la golpeara en el pecho. Su rostro debió hablar por ella, porque algo en Tabran pareció ceder. Sus músculos tensos se relajaron apenas, y se pasó las manos por el cabello con frustración. No quiero haceros daño, Liaten, susurró al fin, con la voz rota, frágil. Pero no sé cómo evitarlo. Entre la lealtad al rey y la voz del corazón. Ella lo miró, sus ojos ahogados en un mar de lágrimas, un océano profundo donde se perdían todos los sueños no pronunciados. Entonces, ¿por qué lo hacéis? Su voz tembló, quebrada por el dolor. Porque lo que queréis, esa forma en que me miráis. Sus palabras cayeron como un susurro, sombrío. Es imposible. ¿Por qué? Un aliento roto fue interrumpido por la voz tronante de Maelduin, que retumbó tras ella. Liaten no se volvió. Mantuvo la mirada clavada en Tabran, observando cómo sus labios se apretaban, sellando un secreto antiguo y cruel. ¿Acaso no lo sabéis? ¿Se refería a la familia? ¿A las cadenas invisibles que atea en el corazón y el destino? Liaten, la dureza en la voz de su hermano la obligó a girarse, enfrentando el fuego de su mirada. ¿Dónde está? ¿No la has visto? Ella titubeó, atrapada en un eco de confusión. ¿A quién? No importa, dijo él, y fue un viento que se llevó las palabras al salir disparado hacia el patio. Liaten quedó sola, con el peso de la incertidumbre y la pena, mientras el aire fresco de la noche se colaba entre los muros del castillo. Quienquiera que fuera la buscada, se dijo, debía temer al imponente Maelduin. Sus ojos de tormenta parecían capaces de arrasar montañas, pero cuando volvió la mirada, sintió un vacío punzante. Tabran ya no estaba. Capítulo 15. Rihanna huyó.
como un viento errante que escapa entre las montañas cuando el primer ril llegó a su fin. En su mente resonaba un lamento desgarrado, un conjuro que repetía en silencio, casi implorando: no, por los viejos dioses, no, no, casarse. El golpe la atravesó, un rayo helado que le clavó su filo en el pecho, apretándole el corazón y ahogando su aliento. No, se negó a derramar otra lágrima por él. No merecía tal tributo, pero la palabra casarse quemaba en su garganta, un fuego seco y ardiente que la estremecía hasta los huesos. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué había dejado que esta tormenta la arrastrara? No era una doncella ingenua que soñaba con príncipes y finales felices bajo cielos eternos. Sus ojos, abiertos ya hacía tiempo, conocían la sombra que esconde la luz. No creía en cuentos ni en amores eternos. Eligió un sendero distinto, uno forjado en roca y viento, marcado por la soledad. No era justo. ¿No había sufrido ya lo suficiente? Rihanna. La voz de Maelduin era un trueno en la quietud de la noche. El eco retumbó en su alma y aceleró sus pasos, impulsándola hacia las puertas del castillo, hacia el frescor de la noche donde su poder no la alcanzara. Pero Maelduin no era hombre de temores ni de paciencia. Maldita sea. Rihanna. La sujetó con fuerza del brazo, deteniéndola en seco. Por los ancestros, me escucharás. Ella se erizó, su dolor convertido en fuego que quemaba cada palabra. Detestaba cuando el conde se tornaba imperioso, cuando la voz del amo aplastaba la de la sirvienta. ¿Cómo había podido rendirse ante un hombre tan severo y frío? Porque, en la rara claridad de sus gestos más suaves, había sido un refugio, una chispa de ternura, un latido apasionado. Te quiero, Rihanna, pero no lo suficiente. Retuvo aquel susurro en el fondo de su pecho, anclándolo donde no pudiera elevarla ni quebrarla. Alzó la barbilla, la dignidad aún en pie. No me toquéis. No volvería a permitir que nadie la poseyera así. No, ni siquiera él. Ojalá los recuerdos se apartaran con la misma facilidad. Algo en su voz, frío y firme, penetró la coraza de ira que la envolvía y Maelduin soltó su brazo. Él conocía demasiado bien la razón de su rechazo. Rihanna se mantuvo firme, combatiendo el deseo de huir, enfrentándolo sin más armas que su silencio y su mirada. ¿Queríais algo? Maelduin entrecerró los ojos, desconcertado ante su indiferencia. No objeté que mi hermana os sentara en el estrado, dijo con voz cortante. Pero no permitiré que este salón se convierta en un lodazal. Las palabras cayeron pesadas, como piedras lanzadas al río que rompieron la calma. Rihanna quedó sin aliento, mirando al hombre que, poco a poco, se había vuelto un extraño en su vida. Lo que insinuaba no podía ser cierto. No podía ser el mismo hombre que había conocido. ¿Cómo habían llegado tan lejos? ¿Cómo un fuego tan puro se había consumido en cenizas? ¿Porque no le había dado lo que él ansiaba? Perdonadme, respondió, con brusquedad, aferrándose a los restos de su orgullo. No entiendo a qué os referís. Él se acercó, sus ojos azul tormenta llenos de una emoción que Rihanna no supo descifrar. Me refiero a cómo os habéis comportado con un invitado en mi casa. Le costó un instante comprender. ¿Kailean Bray? Exclamó incrédula. Maelduin frunció los labios, endureciendo aún más su semblante. Rihanna sonrió por dentro ante la ridícula idea. Bray, aquel arpía encantador, la halagaba, pero jamás había pasado de eso. Y entonces comprendió. Está celoso. El hombre que le había roto el corazón, celoso. Por eso aquella furia contenida. Era un estúpido, un capullo, y también, un estúpido, donde el deber exigía silencio,
Ella eligió sanar con palabras y compasión. Rihanna recogió el dolor que él le había dejado. Lo amoldó en un nudo de desdén que apretó contra su pecho. No merecía más tiempo ni palabras. Él había elegido su camino y ella, el suyo. La próxima vez, procuraré ser más discreta. Se volvió, fría y firme, y emprendió la senda hacia la sombra del castillo. Pero él, como un viento implacable que no cesa, la detuvo al tomarla otra vez del brazo. ¿No vais a negarlo? La voz cargada de incredulidad, casi infantil, la hizo contener una risa amarga. El corazón le latía con furia, un tambor en la tormenta. Evitó mirar la mano que la sujetaba, negándose a mostrar cuánto le quemaba aquella marca invisible, cómo el vello de su brazo se erizaba al contacto, cómo su alma entera anhelaba refugiarse en ese pecho fuerte, dejarse envolver por esos brazos protectores una vez más, cómo sus labios deseaban el sabor perdido de sus besos. «Os quiero, Rihanna», volvió a oír, pero lo guardó en silencio. «No creo que deba daros explicaciones. No sois mi jefe de clan, ni mi padre, y tampoco». Su voz se quebró al pronunciar lo no dicho. «No debo responder ante vos». Sabía que retar a un hombre como Maelduin, conde de Farraed, era una imprudencia. En sus ojos ardió un brillo peligroso, tan acerado como la furia de su hermano mayor. «Mientras estéis en mis tierras, rendiréis cuentas a mí». Su voz era un hierro que no admitía réplica. «¿Queréis entonces doblegarme a vuestra voluntad? ¿Sentiríais alivio si me tuvieseis bajo vuestro pulgar, para controlarme? Si no os doy lo que deseáis, pretendéis intimidarme para que obedezca. Por los viejos dioses». Escupió soltando su brazo, como si quemara. «Claro que no». Por un instante fugaz, la máscara de hielo se quebró y vio en sus ojos un atisbo de vergüenza, un destello humano. Se miraron mientras la luz del día moría. Él, el hombre fuerte que no soportaba ser menospreciado. Ella, la mujer pequeña que osaba desafiarlo. «No quiero que paséis tanto tiempo con mi hermana», dijo tras un silencio. Vaciló. «La gente murmura y malinterpreta». Así, con palabras apenas pronunciadas, la hirió sin esfuerzo. No hacía falta violencia. Con un susurro la desarmó. ¿Cómo podía decir que la amaba si no la respetaba? Las fuerzas la abandonaron y se dejó caer, sin más ganas de pelear. Su voz era un hilo de bruma. «Que vos penséis que soy una ramera no convierte eso en verdad». Maelduin blasfemó, y la dureza de su mirada se quebró como un hielo primaveral que se funde al sol. «Por los clavos de Cristo, Rihanna, no pienso eso de vos. No, solo queríais que fuera vuestra concubina», replicó con amarga ironía. «Una casa, joyas, seguridad. ¿No era eso lo que me ofrecisteis?». Alzó la vista, incapaz de contener las lágrimas que surcaban sus mejillas. «¿Sabéis qué es lo más cruel? No hubiera hecho falta que me comprarais. Os habría dado todo sin precio alguno». Lo amó con toda la intensidad de un fuego que consume. Él conocía sus sombras y aún así correspondió, hasta que todo se rompió. Se tensó, firme. «Jamás os deshonraría». Rihanna soltó una risa amarga, desconcertada por la lógica de los hombres. Tomar lo que ella daba libremente era deshonra, y poseerla como concubina no. «Maldita sea, Rihanna, soy un conde, tengo un deber». La voz se volvió casi un suspiro, una grieta en su coraza. «¿Qué otra opción tuve? No puedo casarme con vos. Necesito un hijo». Esas palabras no dichas flotaron entre ellos como fantasmas. Dolía querer lo imposible, pero lo extrañaba con la fuerza de un torrente. «Nada», murmuró ella. «Como dijisteis, vos sois un conde y yo». La voz se apagó. «Estoy rota, inservible». No pudo mirarlo,
porque la verdad del abismo era demasiado punzante. Esta vez, cuando se alejó, él no la detuvo. No puedo soportar esto, pensó. No puedo quedarme y ver cómo se casa con otra. Eso me mataría. Rihanna regresó al caserón que fue refugio, ese santuario que la había curado de sus tormentas. Pero ahora, esa morada era un sepulcro. Tenía que partir, antes de que el hogar se volviera prisión. Capítulo 16. Entre la ternura y la furia, forjó su camino. Liaten se quedó paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Rihanna, con esa sonrisa amarga que ya conocía, la miró desde el arcón de madera donde guardaba sus pocas pertenencias. ¿Os vais?, susurró Liaten, como si la pregunta pudiera deshacer lo inevitable. ¿Por qué? Rihanna dejó caer la última prenda y, sin apartar la mirada, contestó con una mezcla de ironía y melancolía. Pensaba que vos entenderíais mejor que nadie. ¿No pasasteis el año pasado diciéndome que aceptara la mano tendida del conde de Rosara? Liaten recordó aquella conversación, los ecos de un consejo que ahora parecía un presagio. Rosara se ofreció a ser su patrono, un puente hacia el gremio de los galenos en Invernein, una oportunidad que se abría entre las nieblas del destino, aunque marcada por la desconfianza de los viejos. Sí, pero vos siempre decíais que no necesitabais la aprobación de un coro de ancianos para ser una verdadera sanadora. ¿Qué os ha hecho cambiar? Rihanna se sentó en el banco junto a la ventana, donde los rayos del sol atrapaban su cabello como un fuego dorado, y la invitó a hacer lo mismo. Nunca tomé una decisión de verdad, confesó, la voz baja pero firme. La última vez que hablamos, comprendí que el miedo era la jaula donde me había encerrado. Pero si no intento liberarme, jamás sabré si realmente podría ser aceptada. Liaten mordió su labio, sintiendo la determinación y la fragilidad entrelazadas en su amiga. Serían ciegos si no os acogieran, dijo con voz quebrada por la emoción contenida. Siempre os he admirado, ahora más que nunca. Rihanna tomó su mano, un hilo tembloroso entre sus dedos. Habéis sido la amiga que toda alma errante desea encontrar, dijo, con los ojos nublados. Os echaré de menos. Se puso en pie, intentando disfrazar la tristeza con una sonrisa que era un faro contra la tormenta. Pero si no termino pronto, perderé la carroza. Liaten miró las bolsas de cuero, casi rebosantes sobre la cama desnuda y el arcón que parecía contener el peso de un futuro incierto. ¿Tan pronto? Sí. Rihanna sonrió con una mezcla de prisa y emoción. El viejo Tom ha hecho un milagro para hacerme un hueco entre sus fardos, y no quiero desperdiciar esta suerte. Seguro que Maeldwin podría organizar que unos guardias os acompañen un poco más tarde. No, exclamó, sorprendida por su propia intensidad. Estoy lista para partir, y, creedme, las despedidas largas no son mi fuerte. Liaten frunció el ceño, percibiendo una sombra más profunda, una inquietud que iba más allá del simple deseo de avanzar. ¿Qué haremos sin vos? Rihanna negó con una sonrisa sincera. Ya no me necesitáis, Liaten. Desde hace tiempo sois capaz de cuidar del clan con la fuerza de una tormenta. Un escalofrío recorrió a Liaten. ¿De verdad lo creéis? Con cada fibra, respondió, segura. Pero la joven sabía que, aunque la confianza llenara sus palabras, el peso de la responsabilidad aún la asfixiaba. Y también, admitía en lo más hondo, había algo en ese nuevo rol que la atraía, una promesa que apenas podía tocar. Maeldwin no estará contento, murmuró. Siempre le pareció que ya os entregabais demasiado a los demás. ¿Qué dijo cuando supo que os iríais? Rihanna volvió la espalda, y su voz sonó tensa, como el viento antes de la tormenta. No le he dicho nada. Estaba ocupado con el rey.
No quise molestarlo. ¿Podríais decírselo vos? Liaten no la culpó. Había visto a su hermano distraído, distante. Desde que lo encontró en el pasillo durante el banquete, no había dejado de preocuparla aquella sombra que lo cubría. Tabran, la tensión, las discusiones. Todo se entretejía en el aire como la niebla que no se disipa. Maeldwin está absorto en los planes del matrimonio, le contó Liaten. Rihanna se estremeció. Sus hombros tensos temblaron y detuvo sus manos. ¿Entonces ya está todo decidido? Liaten negó, estudiando con cuidado el rostro de su amiga. Formalmente, no. Pero Sinet dice que el rey ofreció a Maeldwin la mano de su hermana, Crisdeana, viuda 2 veces, una alianza que Maeldwin difícilmente podrá rechazar. ¿Y por qué querría hacerlo? No fue pregunta, sino sentencia, cargada de un dolor casi inaudible. Por un instante, Liaten se preguntó si aquella tristeza guardaba un secreto más profundo. Sacudió la cabeza para ahuyentar la sombra. Estoy segura de que Maeldwin agradecería saber que os vais. Os debe mucho, y nosotros también. Se lo diré, si queréis. Rihanna se volvió y la calma en su rostro disipó las dudas. Gracias. He sido feliz aquí, Liaten. A la muerte de mi padre me hicisteis un hueco en vuestra familia, y os debo más de lo que puedo decir. Nunca lo olvidaré. Siempre tendréis un lugar. Prometió Liaten. Prometedme que volveréis si Invirnein no os abraza como esperáis. Rihanna sonrió, consciente del peso de esas palabras. Lo prometo, aunque no soy de las que se rinden ante viejos gruñones. Pero vos también debéis prometerme algo. Liaten asintió, intrigada. No permitáis que nadie os ate a un camino que no queréis recorrer. Si encontráis la felicidad, aferraos a ella. Que el ruido del mundo no apague vuestro corazón. La intensidad en sus palabras hizo a Liaten preguntarse cuánto era verdad, y cuánto una esperanza frágil. Una sonrisa irónica curvó sus labios. ¿Sabéis que eso es casi una herejía? Como mujer, y noble, no hay más sendero que el que otros elijan para vos. El deber ignora la felicidad. Pero vos no lo creéis, ¿verdad? Liaten negó despacio. Quizás esa era la tragedia. Buscar felicidad donde no se valora. Rihanna cruzó la habitación y volvió con un pequeño frasco en la mano. Casi olvido, dijo, tomad esto. Liaten destapó el frasco y un aroma fuerte, dulce y amargo a alcanfor se extendió. ¿Ungüento para los músculos? Sí, asintió Rihanna. Bray dijo que el brazo de Drummond sigue doliéndole. Pensaba llevárselo yo. ¿Pero no preferiríais vos? Liaten la miró, comprendiendo lo mucho que Rihanna sabía, incluyendo su anhelo desesperado por verlo. ¿Y si no quiere? ¿Y si no me quiere? Rihanna la observó con firmeza. Entonces tendréis que convencerlo. Liaten asintió, deseando que fuera tan sencillo. Capítulo 17. Tras 2 días encerrado en una cámara sombría, respirando el mismo aire que 3 hombres a los que la sangre y el destino le exigían aborrecer, y que, por su parte, se esmeraban en hacer fácil esa tarea, Tabran sintió que el sol era una bendición que ardía en la piel, y que el peso familiar de la espada en su mano era casi un bálsamo. Habían sido horas interminables de escuchar al conde tejer evasivas como redes invisibles, excusas, promesas huecas, condiciones imposibles. Y, entre todo, la tenacidad inesperada de Sinet Farraid, hurgando con preguntas sobre la muerte de Magdaran, como si pudiera encontrar la verdad en una herida ya cauterizada. Morin, por su parte, se había limitado a lanzar ofensas con el filo de una sonrisa, demasiado bien medidas para ser casuales. La tregua le prohibía cortar esas lenguas, así que eligió desgastar su furia contra un oponente más noble.
Ser Niol Caerwyn, veterano caballero y hermano mayor del Anfe Steward, que aceptó el papel de sparring con resignada cortesía. Pero había un demonio que ningún ejercicio parecía poder expulsar. Liaten. Verla cada día, aunque fuese a la distancia del estrado, removía recuerdos que él preferiría dejar enterrados en la turba. Un instante bastaba para abrir grietas en sus defensas. Una risa lo devolvía a una tarde tumbados en la hierba, con ella trenzando flores. Una sonrisa traviesa lo hacía revivir juegos infantiles. Un mechón rebelde de cabello rojo lo llevaba al día en que apareció con la melena cortada, práctica y sin lamento, para que el viento no se la robara de los ojos. Liaten nunca había sido mujer de artificios. Si el barro se enredaba en sus faldas, las recogía sin pensar. Si la pendiente era empinada, ataba la tela para trepar como un gamo. Esa naturalidad había sido su perdición. Y, sin embargo, ese amor, aunque roto, seguía ahí, como cimientos bajo una ruina. Podía verla, admirarla, recordarla, pero ya no podía amarla como si le perteneciera. Tabran arremetía contra Caerwyn con la fuerza de quien golpea más que acero. Golpeaba pensamientos. Ser Niol, diestro como pocos en el círculo de Bruce, tenía que emplearse a fondo para seguirle el ritmo, hasta que un descuido, o más bien, una distracción, dejó expuesto su flanco. Fue solo un instante. El rabillo del ojo lo había traicionado, buscando a la figura que encendía y atormentaba su sangre. El golpe plano de la espada contra su hombro desnudo lo hizo soltar la empuñadura. Por todos los demonios, Drummond, resopló Caerwyn. Estás en mi bando, ¿recuerdas? Tabran apretó los dientes, reprimiendo una mueca. Dolía demasiado para negarlo. Y entonces, como si la tierra misma hubiera decidido aliarse con sus tormentos, Liaten apareció. Caminaba hacia él con pasos ligeros, y el sol, colándose entre las nubes bajas, parecía buscar su cabello como el fuego busca la turba seca. «Oh, Tabran, ¿estáis bien?» Sus dedos se posaron en su brazo como un ala tibia. El olor de ella, miel y hierba fresca, le golpeó más que la espada. «Mi brazo está bien», mintió. «No quería importunaros», respondió, pero su rubor la delataba. Él la miraba, sin palabras, mientras el amarillo de su vestido, ese tono cálido como mantequilla recién batida, le despertaba pensamientos que no debía permitir. «Rihanna me dio un ungüento», continuó Liaten. «Dice que a veces os duele». Y dolía, sí, pero lo que más dolía era escucharla ofrecer, con natural inocencia, untárselo después del baño. Tabran sintió cómo su propio autocontrol se tensaba como un arco a punto de romperse. «No será necesario», gruñó. «Estoy bien». «¿Qué está pasando aquí?» La voz, dura como un trueno sobre el mar, pertenecía a Ser Maelduin, que acababa de regresar de la cetrería junto a Morin. Los ojos del conde fulminaban a su hermana menor, y ella, sorprendentemente, sostenía la mirada. Su silencio ocultaba secretos, su amor los hizo arder. «Rihanna me dio un ungüento para el brazo de Tabran, si es que tanto te preocupa». Tabran alzó las cejas, sorprendido. Jamás la había escuchado plantarle cara así a uno de sus hermanos. Su voz sonó como el filo de una hoja deslizándose entre la corteza de un roble. «Y yo le decía a Lady Liaten», añadió él, seco, como queriendo atajar el momento, «que no era necesario». Pero antes de que pudiera decir más, Tabran vio cómo Morin desmontaba con esa calma calculada que parecía un reto, y se dirigía hacia ellos como un lobo que olfatea presa. «¡Qué detalle tan atento, Liaten!», dijo Morin, con esa sonrisa que no sonreía. «El otro día vuestro hermano me dejó un recuerdo en el costado».
Lo consigue, una vez al año, más o menos. Sinead Farraich se removió, sintiendo el aguijón de la puya. Quizá podríais aplicármelo a mí. Tabran giró la cabeza y lo miró con frialdad. Aquella satisfacción en el rostro de Morin no era fruto de su imaginación. Era real, y buscaba herir. Los labios de Liaten, apenas fruncidos, un gesto tan leve que solo él captó, delataron que ese repentino cambio de paciente no le resultaba grato. La expresión de Tabran era, sin duda, menos disimulada. Liaten lo miró como si esperara que intercediera, pero él, mordiéndose las palabras, se obligó a callar. Fingió no ver cómo se apagaba la luz en sus ojos, aunque el peso en su pecho se hizo más denso que el cielo antes de una tormenta. Por supuesto, respondió ella, forzando una alegría que sonó hueca. Venid conmigo al salón y le echaré un vistazo. Y mirando a su hermano, Maelduin, cuando tengas un momento, necesito hablar contigo. El conde iba a negarse, pero Liaten lo cortó como un rayo partiéndole la voz. Es acerca de Rihanna. El miedo asomó en el rostro de Maelduin, traicionándolo. ¿Se encuentra bien? Liaten pareció vacilar. Eso creo. La sombra volvió a cubrir el rostro de Maelduin, pero sin decir más, siguió a su hermana y a Morin, que, maldito fuese, le había cogido del brazo como si tuviera derecho. Tabran sintió un alivio frío al saber que no estarían a solas, pero esa sensación era poca cosa frente a la emoción más honda y corrosiva que se le removía en las entrañas, como una marea oscura que no encontraba playa donde romper. Capítulo 18. A Liaten empezaba a cerrársele el mundo como una marea que sube sin tregua. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena húmeda, y estaba tan lejos de conquistar a Tabran de nuevo como el día en que puso un pie en Dun Raibin. 3 días habían pasado desde la partida de Rihanna, y entre reuniones, cacerías, vuelos de halcones y los reclamos del rey, apenas había logrado rozar unas palabras con él. Peor aún, Domnall parecía brotar a su lado en cada momento propicio, como si el destino, o la obstinación de sus hermanos, conspirara contra ella. No era imaginación, sentía, como se siente el cambio del viento antes de una tormenta, que había un acuerdo tácito entre ellos para mantenerla lejos de Tabran. Ojalá fuera eso lo único. En cuanto ella se daba la vuelta, las voces se alzaban. Los hombres de su vida se enzarzaban en disputas y lanzaban pullas como flechas invisibles. El odio que se respiraba entre su familia y el hombre al que amaba era un veneno lento. Liaten había creído, con ingenuidad casi infantil, que la paz recién pactada y la alianza con Bruce suavizarían los corazones. Pero cada vez que veía a Tabran y a sus hermanos en la misma estancia, esa ilusión se resquebrajaba. Entre los clanes, las viejas heridas parecían más profundas que la tierra misma. Aún así, no dejaría que esas raíces de rencor crecieran hasta sepultarla. Ya había cedido antes, doblando la voluntad para agradar a su sangre. No volvería a hacerlo. Quería que todos, el hombre que amaba y los hermanos que la criaron, dejaran de ser montañas opuestas, imposibles de unir. Y sin embargo, antes de construir ese puente, debía atravesar el abismo entre ella y Tabran. El azar, por fin, pareció ponerse de su lado. Ese día, sus hermanos y Domnall partieron de caza con varios hombres del rey, que en el último momento había preferido quedarse para atender la correspondencia. Liaten sabía bien que, después de entrenar con Bray, Tabran buscaba el mar. Siempre lo hacía. Las heladas aguas del norte lo aguardaban como un bautismo cotidiano, un dolor que parecía aceptar como penitencia. Su brazo, lo sabía ella, le dolía más de lo que admitía, pero el orgullo de un guerrero no se inclina ante debilidad alguna.
Decidió adelantarse y esperarlo en la playa, en vez de seguirlo como una sombra que él siempre detectaba. Dun Raibin, como un centinela de piedra, dominaba el acantilado. Su muralla se asomaba al vacío, y el único acceso a la arena era un sendero que se enroscaba, bordeando la roca, serpenteando entre brezos y salitre. Apenas había dejado atrás el camino principal cuando una voz la detuvo. Lady Liaten. El nombre retumbó en ella como una piedra cayendo al fondo de un pozo. Alzó la mirada y vio a Domnall, caminando hacia ella. Su expresión de sorpresa era tan genuina como la de ella misma. Domnall, dijo, forzando una sonrisa. Pensé que habíais ido de caza con los demás. Cambié de parecer. Más bien, Liaten sospechaba, había cambiado el parecer de todos en cuanto a dejarla sola. Pero ¿qué buscaba él en la playa? En este lado del castillo no había más que arena blanca y cuevas donde el mar respiraba como un animal dormido. ¿De dónde venís?, preguntó, fingiendo indiferencia. Domnall sonrió. Un destello pícaro que la incomodó. Si veníais a verme bañarme, llegáis tarde. Liaten sintió el calor subirle a las mejillas. No deberíais decir esas cosas. Él se acercó, y de pronto el aire olía a sal y a algo más denso, más terroso. La arrinconó contra un árbol solitario que crecía torcido por el viento. Liaten notó por primera vez lo imponente que era su presencia. Alto, de hombros anchos, con ojos de un azul hondo como las aguas más frías, y el cabello cobrizo cayendo en mechones sobre la barba. Era la fuerza madura de un hombre en plenitud, tan distinta de la energía que emanaba Tabran. Pero algo no encajaba. Su cabello aún brillaba húmedo. ¿Por qué no? Su voz se volvió grave, más íntima. ¿No veis hacia dónde nos lleva esto, Liaten? Un estremecimiento le recorrió la espalda. En su mirada había una llama que reconoció al instante. Deseo, le advirtió su instinto, y con él, un peligro. Domnall, yo no. Su voz se quebró. Él se inclinó, tanto que creyó que la besaría. Le sostuvo la barbilla, acariciando con el pulgar el labio inferior. Quizá ahora no, pero querréis. Puedo esperar. Aunque no demasiado. Su corazón latía como un tambor de guerra. Empujó, intentando librarse, pero él la rodeó con el cuerpo, firme como una roca que bloquea el paso de un arroyo. Me estáis asustando, dijo, con un hilo de voz. Domnall la soltó al instante, como si el mar hubiera apagado de golpe su impulso. Perdonadme, no volveré a presionaros. Un ruido en el sendero lo hizo volverse. Una sombra cruzó fugaz su mirada. Será mejor que regresemos. Tus hermanos volverán de cazar en cualquier momento. La observó con suspicacia. ¿Y vos? ¿Qué hacíais sola por aquí? Liaten, todavía con el pulso acelerado, dejó que el miedo se tornara en hierro. Recojo flores para el banquete de mañana. ¿O también necesito vuestro permiso para eso? Entre la obediencia y la pasión, ella eligió su propio camino. Domnall dejó escapar una risa grave al verla tan airada, como un halcón erizando las plumas. Solo me preocupo por vos, chiquilla. Su enfado se aflojó un instante. Ahí estaba otra vez, el Domnall fraternal de siempre. No hace falta que os preocupéis. Puedo cuidar de mí misma perfectamente. Pero no tenéis por qué hacerlo sola. Sus miradas se encontraron, y Liaten sintió el peso invisible de lo que él estaba ofreciendo. Era un gesto noble, y le halagaba. Pero ¿cómo explicarle que su corazón no lo veía bajo esa luz? El rostro de Domnall se endureció, como si hubiera leído sus pensamientos. No os merece. Liaten no fingió ignorar de quién hablaba. La expresión de rabia que cruzó por su cara fue tan feroz que le geló la sangre. Y tan breve, que se preguntó si no la habría imaginado. Y os lo demostraré.
Se dio media vuelta y se alejó hacia el castillo como una ráfaga de viento que dobla la hierba. Liaten esperó hasta que desapareció y dejó escapar un suspiro, sintiendo que aquel breve encuentro había dejado una huella más profunda de lo que creía. Y temía que sus palabras acabaran por arruinar sus planes. Si veía a Tabran dirigiéndose allí, adivinaría que el corazón le dio un vuelco. Templario cielo, ¿qué sería capaz de hacer Domnall? Abandonó toda idea previa y se volvió, dispuesta a regresar al castillo y evitar el desastre. Y os lo demostraré. El eco de esa promesa le erizaba la piel. Apenas había dado unos pasos cuando, tras la sombra de un roble, alguien emergió cortándole el paso. Tabran. Su voz sonó a sorpresa y alivio a la vez. Pero el alivio se deshizo como niebla al ver su expresión. Llevaba un paño al cuello para secarse, y el cabello, suelto y húmedo, caía en mechones rebeldes sobre su frente. Sin la armadura, vestido solo con calzones de piel y una túnica de lino, parecía menos guerrero y más bestia al acecho. Músculos tensos, mirada acerada, mandíbula afilada por una mueca que mezclaba dureza y algo casi salvaje. Su belleza juvenil había adquirido una sombra oscura, amenazante. Yo, balbuceó, sorprendida por su propia voz. ¿Sorprendida de verme? No le dio tiempo a responder. No era mi intención interrumpir vuestro pequeño romance. Escupió la palabra como si quemara. No era un romance. Iba a la playa para... Ahorraos las explicaciones. Sé lo que he visto. Liaten abrió los ojos, comprendiendo de pronto que, desde su posición elevada, con Domnall cubriéndole la vista, debía de haber parecido que... Se sonrojó, y su rubor fue todo lo que Tabran necesitó como confirmación. Está celoso. La revelación la dejó atónita. Probó a tensar la cuerda. Alzó la barbilla, mirándolo con descaro. Quiere casarse conmigo. Sus ojos se estrecharon como los de un depredador que mide la distancia antes de saltar. Ah, ¿sí? Si no fuera porque la esperanza latía en ella como un tambor, quizás se habría inquietado. Pero algo le decía que conocía sus límites. Y, de algún modo, verlo así, enfurecido, la exaltaba. Asintió con fingida dulzura. Tabran apretó los puños. ¿Y eso es lo que vos queréis? Al acercarse, el calor de su cuerpo la envolvió como un manto. Olía a cuero, a sudor, a sol sobre piedra, y algo primitivo que la hizo arder por dentro. Un calor nuevo le recorrió el cuerpo, tan intenso que la estremeció. ¿Lo que yo quiero? ¿Acaso os importa a vos lo que yo quiera? Habéis dejado claro lo que sentís hacia mí. ¿Por qué os importaría a quién bese? El temblor en su voz se mezclaba con un brillo travieso. Avanzó hasta que sus pechos rozaron su torso. Tabran emitió un gemido ronco. La tensión de su autocontrol vibraba a su alrededor como un tambor de guerra. Sentía el peligro, pero estaba embriagada de esa nueva fuerza. Al menos, cuando él me besa, me hace sentir mujer, y no monja. Su mentón tembló. Sí. Sus besos no tienen nada de casto. La respuesta de Tabran fue un movimiento tan rápido que apenas lo percibió. De pronto, estaba en sus brazos, su cuerpo aplastado contra el suyo, las caderas encajadas. La besó con un gruñido de satisfacción animal que le recorrió cada fibra. Era como si una ola de lava la atravesara entera. Sus labios eran suaves y a la vez inquebrantables, su aliento cálido y especiado. Una mano descendió a su espalda baja, atrayéndola aún más, hasta que la sintió contra la rígida curva de su deseo. Durante un instante, Liaten cedió. Su calor, su fuerza, su boca. Todo la reclamaba. Sus besos se volvieron más intensos, acariciando, reclamando, abriendo la puerta a un abismo que ella no estaba segura de querer evitar. El beso del silencio. ¡Oh, Dios!
La sorprendió como una ráfaga cálida en mitad de un invierno largo. Su corazón aleteó como las alas de una mariposa atrapada en la palma de una mano. La lengua de Tabram buscó la suya con un hambre que crecía en círculos, arremetiendo, explorándola, bebiéndola como si fuera agua de manantial tras un largo ayuno. Liaten gimió, aferrándose a su cuello para fundirse más en él. Su pecho ardía, y ella deseó disolverse en ese calor, dejar que la envolviera como la niebla del amanecer sobre los valles. Entre sus muslos, un latido húmedo y vibrante crecía, como un río que desborda sus orillas. Pero la embriaguez de ese instante se quebró de golpe. Con una blasfemia ronca, él la apartó bruscamente, como si su contacto fuera fuego que quemaba más de lo que podía soportar. Lo que la derrumbó no fue la distancia, sino la mirada, un desprecio que atravesaba como el filo helado de un viento del norte. Aún me culpa, pensó, por no haber elegido su mano. Y por haber aceptado la de su amigo. Y quizá también se culpaba a sí mismo, porque aquella pasión era una traición a un recuerdo que aún llevaba clavado. ¿Podréis perdonarme algún día por lo que pasó? Su voz temblaba como ramas azotadas por la tormenta. Cometí un error, Tabram. Si pudiera volver atrás, nunca os habría rechazado, nunca habría aceptado ese compromiso con Maelduin. Pero os fuisteis, y el silencio se volvió un muro. Creí que me habíais olvidado. Sus manos retorcían las faldas, buscando un refugio que no hallaban. Y luego, en la boda, dijisteis que no os importaba. Y no me importáis, respondió, con esa dureza pétrea que tanto la hería. ¿Cómo podéis decirlo, después de lo que acabamos de vivir? Desear no es lo mismo que amar, Liaten. Seguro que lo sabéis. Su corazón se encogió. Con horror, comprendió que no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo, si solo había besado a 2 hombres en su vida? Y uno de esos besos había sido un roce casto bajo la luz fría de una iglesia. No os creo, dijo, alzando la barbilla con orgullo herido. Él se encogió de hombros, como si aquel peso no le perteneciera. Morin nunca me ha caído bien. Pero casaos con él, si es lo que deseáis. El mundo pareció resquebrajarse bajo sus pies. No lo decís de corazón. Su voz era quebradiza, seca como ramas muertas. Él os protegerá. Protección. ¿Y qué tenía eso que ver con lo que ella necesitaba? Pero no es a él a quien amo. Os amo a vos. Tabram permaneció inmóvil. Las palabras resonaron dentro de él como un tambor lejano en la niebla. Pero no dejó que su rostro lo traicionara. No podía, no debía. Ella había elegido su camino hacía 4 inviernos. Entonces no lo amó lo suficiente. Y nada había cambiado. El día que se casó con Magdaran arrojó cualquier esperanza al mar. Le enfurecía haber roto sus propios muros para besarla. Pero los celos lo habían arrastrado como una corriente brava, y cuando ella encendió el fuego con su cuerpo y sus palabras, no hubo dique que contuviera la marea. Era tentador. Demasiado tentador. Por eso necesitaba huir, antes de que su voluntad se rompiera del todo. Capítulo 19. El último refugio. Os amo a vos. Maldición. Esas palabras lo perseguían como un eco que se repite en un valle desierto, reverberando hasta perderse entre montañas y niebla. No podían ser sinceras. No después de todo. Su hermano tenía razón. Liaten amaba la vida con un fervor indiscriminado, pero no lo amaba a él. Si así hubiera sido, jamás lo habría rechazado. Y desde luego no se habría casado con otro. ¿Y eso lo averiguasteis antes o después de desposar a mi mejor amigo? El leve estremecimiento de Liaten fue como un dardo certero. Tal vez lo había buscado. Tal vez había querido herirla. Del mismo modo que ella. Sin proponérselo o no. Lo había herido. A él.
Fue un error. Nunca debí casarme con Maelduin. Él lo sabía tan bien como yo. Tabran apartó la mirada. Da lo mismo. Pensar en su amigo, en la lealtad quebrada, le devolvió cierta frialdad a la sangre. Había venido a asegurarse de que Liaten no corría peligro. Y una vez cumplida esa misión, podría borrarla de sus pensamientos. Un día más. Solo quedaba un día más. O eso se repetía. Hasta que sintió su cuerpo, frágil y cálido, volver a rozarlo. Ella era tan menuda que parecía hecha para caber entre sus brazos. Su aroma, un susurro de brezo y miel, lo enloquecía. Aún tenía su sabor en los labios, como un vino prohibido que embriaga sin remedio. Nunca había perdido el control de esa forma. Quería tomarla allí mismo, apoyarla contra el tronco rugoso de un viejo roble y amarla hasta borrar 4 años de distancia. Liaten ya no era aquella doncella tímida que él había soñado desposar. Había fuego en su mirada, fuego que lo llamaba a las llamas. ¿Qué queréis que haga? ¿Que me arrodille y os ruegue perdón? No. Demonios, pensó, porque sabía que esa imagen lo tentaría más de lo que debía. Pero Liaten, en lugar de palabras, le ofreció su boca. Se precipitó sobre él y Tabran enredó sus manos en su cabello, sedoso como agua de arroyo. Ella se aferró con una urgencia que le robó el aliento. El calor en su cuerpo se convirtió en un golpe bajo, en un deseo denso y voraz que lo encadenaba a ella. Maldita fuera. Un día más se le antojaba una condena eterna. No hay nada que perdonar, dijo él, aunque su voz sonó más áspera de lo que quería. Sus miradas se encontraron. Había en los ojos de Liaten una gravedad nueva, una certeza que antes no existía. Ya no soy la misma. Soy más fuerte. No dejaré que mi familia me obligue a ir contra mi corazón otra vez. ¿Es que no nos daréis una oportunidad? El corazón de Tabran titubeó. Pero la culpa, fría como la lluvia de invierno, le recordó que ella no le pertenecía. Entonces, el crujir de hojas interrumpió el instante. Entre las sombras, emergió la figura de Bray, el pecho agitado por una carrera reciente. Tabran, de un salto, buscó la empuñadura de su espada. ¿Qué ocurre?, preguntó, notando la tensión en el rostro del recién llegado. Bray se detuvo ante ellos, y su voz salió grave, como si pesara demasiado. Es el rey. Sus ojos pasaron a Liaten. Será mejor que vengáis también, milady. Está enfermo, muy enfermo. Capítulo 20. Jamás había sentido un miedo tan hondo. Era como tener en sus manos no solo la vida de un hombre, sino el latido mismo de Escocia. Y ese latido estaba desfalleciendo. Un mensajero había partido en busca de Rihanna, pero el tiempo se escurría como agua entre los dedos. Robert Bruce se moría. Liaten no contaba ya los días ni las noches. Solo existía esa lucha agotadora contra la fiebre y los vómitos que quebraban al rey. Su frente ardía como un campo en llamas bajo un sol de verano, y su piel estaba tan pálida que parecía hecha de bruma. Tabran permanecía a su lado, como un roble en medio de la tormenta. Le habló de otra dolencia que había atacado al rey el invierno anterior, de su fragilidad creciente desde entonces, y de cómo los síntomas parecían un mal que a menudo asolaba a nobles y marineros, pero rara vez a campesinos. Liaten, repasando cada detalle, sospechaba que la dieta regia, rica en carnes, quesos y pan, pobre en frutos y verduras, podía tener parte de la culpa. Pero nada de lo que intentaba lograba aliviarlo. Todo lo devolvía, y Liaten presentía que no se trataba solo de eso. La madrugada de la segunda noche, o quizá la tercera, porque el tiempo se había vuelto un río sin orillas. El rey empezó a delirar. Ella le colocaba paños húmedos y humedecía sus labios con whisky, sin saber qué más hacer. La impotencia le oprimía el pecho como un yugo.
¿Dónde está Rihanna?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué no viene? Tabran tomó su mano, apretándola con esa firmeza que conocía desde su juventud. La enfermedad del rey había derribado, aunque fuese por un instante, el muro que él había alzado entre ambos. No puede esperar, dijo. Os necesita ahora, Liaten. Sé que estáis cansada. Yo también lo estoy, pero podéis hacerlo. En su voz había algo que la anclaba, como la gravedad calma del mar antes de un temporal. Liaten respiró hondo. Tenéis razón. Reanudó sus preguntas, buscando en la memoria de Tabran algún detalle olvidado. Los síntomas se parecían a la enfermedad de los marineros, aunque había diferencias inquietantes. Recordó un caso en que un aldeano había muerto envenenado con acónito. El pensamiento la atravesó como una flecha, pero lo rechazó de inmediato. Implicaría consecuencias terribles para su familia. Cuando mencionó la dedalera, la duda la asaltó. Rihanna decía que podía sanar, pero también matar. La cantidad era el filo de la espada. Creo que estamos más allá de la cautela, replicó Tabran, con una mirada que no admitía retirada. Liaten buscó en las reservas del castillo. Encontró lo que necesitaba. Tintura de dedalera, vinagre, vino blanco. Al regresar, vio al rey inmóvil y el corazón se le detuvo. Está vivo, respondió Tabran, pero por poco. Vertió la medicina con manos temblorosas, rezando a todos los santos y a los dioses antiguos de las colinas para no errar la dosis. Tabran sostuvo la cabeza del rey mientras el líquido descendía por sus labios agrietados. Esperaron. El tiempo se volvió un lago inmóvil, y en ese silencio Liaten sintió cómo las dudas la devoraban. El rey despertó de golpe, agitado, murmurando el nombre de su esposa cautiva, reclamándole mazapán como un niño ofendido. Liaten explicó que la dedalera podía causar visiones, pero la escena era tan extraña como dolorosa. La esperanza se desmoronó pronto. El mal volvió con más violencia. Cuando todo cesó, el rey respiraba tan débilmente que parecía ya un recuerdo. Liaten negó con la cabeza, sintiendo que las palabras pesaban como piedra. Lo siento, no ha funcionado. Tabran rodeó la cama y la acogió entre sus brazos. En su pecho encontró un refugio cálido, sólido como la roca, y por un instante, un eco remoto de pertenencia. Lo habéis intentado, susurró él. Habéis hecho cuanto habéis podido. No supo si aquel roce en su coronilla fue un beso o un espejismo de su agotamiento. Tabran se sentó y la atrajo a su regazo, como cuando eran jóvenes, dejando que descansara su cabeza sobre su hombro. Liaten se dejó llevar por ese calor, y en ese amparo, se rindió al sueño. A orillas del deber, la luz del alba se filtraba por la ventana como un hilo dorado, tibio y persistente. Liaten frunció el ceño, cerrando de nuevo los ojos como si quisiera retener el último fragmento de sueño. Liaten. La voz de Tabran, grave y suave como el rumor de un arroyo entre piedras. Mirad, parpadeó hasta disipar la bruma del cansancio y lo vio de pie ante ella. Ya no reposaba en su regazo, sino acurrucada en la silla de madera, envuelta en una manta áspera que aún guardaba el calor de la noche. Siguió la dirección de su mirada. Bruce seguía tendido, aún inconsciente, pero el color regresaba poco a poco a sus mejillas. El ascenso y descenso de su pecho tenía un compás más firme, como una barca que vuelve a flotar tras una marea peligrosa. ¿Qué ha pasado?, preguntó en un susurro. Tabran negó con la cabeza. No lo sé. Le di el whisky y el limón. Una sombra de vergüenza cruzó su rostro. Me venció el sueño. Al despertar, lo encontré así. Liaten sintió una oleada de alivio que casi le arrancó un sollozo. Tal vez el veneno no había tocado al rey. Tal vez, solo tal vez,
La dedalera había obrado su magia incierta, pero la duda seguía anidando, como un cuervo que se resiste a abandonar la rama. Se inclinó sobre Bruce. Primero le palpó la frente. Menos fría, menos húmeda. Luego el vientre. Tranquilo, sin espasmos. Por último el pecho. Un latido constante, como un tambor lejano en medio del bosque. ¿Y bien? La voz de Tabran, tensa, la sacó de sus pensamientos. Liaten dejó escapar el aire lentamente. No lo sé. Pero creo que... Sí. ¿Está mejor? Sí. La palabra le salió como una exhalación de alivio. Tabran inclinó la cabeza y, con voz baja, pronunció: «Gracias a Dios». Alzó de nuevo la vista hacia ella. «Vos lo habéis conseguido». Liaten sonrió. Y sintió cómo el orgullo le templaba el pecho. «No. Lo hemos conseguido los dos». Entonces lo miró a los ojos y, por un instante que pareció suspendido en el tiempo, vio al joven que había amado. Entre ellos, la conexión latía intacta, como un viejo puente que, pese a las tormentas, seguía firme sobre el río. Capítulo 21. Cuando los secretos pesan más que la espada. El Birling se deslizaba por aguas negras, apenas un susurro sobre la piel del mar. La noche lo amparaba bajo su manto, y las estrellas, ocultas tras nubes bajas, parecían retener el aliento. En la orilla, las rocas, negras como viejos centinelas, aguardaban. Y Ain Dubgal, el desterrado señor de Loran, puso un pie en la arena húmeda. El olor a turba y sal lo envolvió, y por un instante, el corazón le golpeó el pecho como si reconociera el latido de su tierra. Exiliado desde la derrota en Brander, había cruzado el mar como un cuervo que regresa al nido. Pero no para anidar, sino para ajustar cuentas. Se estrechó con su aliado. Un choque de antebrazos que sonó seco bajo el cielo. ¿Está todo dispuesto?, preguntó Loran, con la impaciencia de quien lleva un año contando días. 10 hombres, respondió el otro, los mejores que Irlanda, Inglaterra y nuestras propias islas pueden dar. Todos esperan vuestra señal. Loran sonrió, aunque en sus labios no había calor, sino filo. Un grupo perfecto para una cacería. Le daría las gracias a Bruce por la idea, si fuera a vivir para escucharlas. El otro inclinó la cabeza, seguro. Puede que Bruce cargue con fantasmas, pero yo tengo a mis parcas. Loran rió con un eco breve, como el chasquido de una rama seca. ¿Cuál es el plan? Esperaremos a que entre en las montañas. Allí no tendrá a quién acudir. ¿Y su guardia? No más de 50 hombres. Caballeros y algunos hidalgos. Nada que un golpe en la oscuridad no pueda partir. Otra sonrisa de Loran, afilada como una hoja recién templada. Bruce había forjado su fama con ataques veloces, de pocos hombres y en la sombra. Ahora sería él quien jugara esa carta, contra el propio Bruce. ¿Y su ejército de sombras? Un rostro acudió de inmediato a la mente de su aliado. Drummond. Viejo enemigo. Y casi seguro, uno de esos espectros. Los tenemos ocupados en el oeste. Y así seguirán, sentenció Loran. ¿Cuándo? Bruce visitará algunos castillos más antes de marchar al oeste. Finales de julio. En agosto, los Juegos de las Highlands. Loran apretó la mandíbula. El eco del nombre Dunstafheim, su castillo usurpado, resonó en su pecho como un tambor de guerra. Hubo una pausa. Luego, con voz baja, Loran preguntó: ¿Es cierto que ha enfermado otra vez, en Dunraven? El otro negó con un gesto que no disipaba del todo la duda. Loran pensó en el veneno, en el error que había sido, y en Liaten, salvadora inesperada. Si Bruce hubiese muerto allí, la sombra de la sospecha habría caído sobre su clan. Y él no estaba dispuesto a arrastrar tal deshonra. Todo cuanto hacía, se repetía a sí mismo,
era por restaurar el honor mancillado de los Farraid. En julio, entonces, entrecruzaron los antebrazos de nuevo. Loran se encaminó hacia el Birling. El mar lo llamaba con su aliento frío. Pero se volvió antes de embarcar. Casi lo olvido. Teníais razón. Hubo una explosión. No en Forbjörn. Entre Abain. Dicen que los fantasmas de Bruce derrotaron allí a 2000 ingleses. Aquello era todo lo que necesitaba para confirmar sus sospechas. MacDaran había sido uno de esos hombres. ¿Y dónde estaba MacDaran? Estaba Drummond. Y Liaten, con su mirada imposible de leer. Algún día, pensó, arrancaría la verdad de sus labios. Capítulo 22. La magia de aquellos días se desvaneció como niebla al sol. Si Liaten había creído que las horas compartidas junto a Tabran, velando por el rey en su fragilidad, serían un puente para acercarlos, se había equivocado. El rey recobraba fuerzas, y con cada amanecer Tabran volvía a erigir su muro invisible. Trataba a Liaten con corrección, pero con la frialdad medida de quien guarda un secreto. No había en él rastro del anhelo que a ella le ardía en el pecho, ni del beso que, en su recuerdo, aún la dejaba sin aliento. Aquella entrega súbita parecía ahora un espejismo en la orilla. Real por un instante, y luego tragada por el mar. Obligado a permanecer cerca por sus deberes hacia el monarca, no podía evitarla del todo, pero se cuidaba bien de que sus palabras fuesen siempre formales, intocables. Con la recuperación de Bruce, sus responsabilidades como capitán ganaban terreno sobre las de guardián personal, y Liaten se veía desplazada a la periferia de su mundo. Cailean Bray, Niolka Erwin y Alasdair Freyt eran ahora las sombras constantes en la cámara del rey. Y sin embargo, la enfermedad había dejado en sus manos una nueva oportunidad. Tabran había desoído su confesión de amor. No la creía. Tendría que mostrarle sus sentimientos no con palabras, sino con el único filo que podía atravesar su armadura. El deseo. El problema era que Liaten no sabía blandir esa espada. No había aprendido el arte del juego y el guiño, y su vida la había dejado sin confidentas femeninas desde la partida de Rihanna. Así que observó a las criadas, copiando lo que veía. Escotes generosos, inclinaciones calculadas, roces permitidos. Pero no era su naturaleza. Tabran, aunque callado, no era de piedra. También pensaba en aquel beso. La deseaba, aunque él mismo lo negara. Ese resquicio bastaba para que ella tramara su asalto. La ausencia de Domnall sería un aliado. Maelduin lo había enviado a Invernain en busca de Rihanna, pero sus hermanos seguían en su papel de guardianes inoportunos. Sinead, sobre todo, era como una sombra pegada a sus pasos. «¿Qué harás en esta hermosa mañana, hermana?», preguntó. Tan cerca que Liaten casi tropezó con él. Con una sonrisa forzada, contestó: «Visitar al cocinero. Revisar si han llegado los limones». El rey disfruta un toque de acidez en la cerveza. Pero Sinead apenas la escuchaba. Su mirada se posaba en el vestido de seda, recorriendo sus costuras. Interesante atuendo, aunque parece incompleto. Liaten sintió arder sus mejillas. Giró sobre sí misma con fingida calma, dejando que la luz del gran salón atrapara los hilos rosa y plata del tejido. Es lo último en Francia. Lady Christiana llevaba uno igual en su boda. No añadió que había rebajado el escote unos centímetros. ¿Qué diferencia podían hacer un par de centímetros? Bastante, replicó Sinead. Sobre todo para un marido celoso como el suyo. Y yo soy viuda, dijo Liaten, alzando el mentón. Vestiré como guste. Él la observó, debatido entre el enfado y la burla. No servirá de nada. Drummond es el hombre más terco que conozco.
Lo rechazaste una vez. Necesitarás más que un vestido indecente para cambiar su parecer. Liaten sostuvo su mirada, furiosa. No sé de qué hablas. Sinet rió, con esa superioridad fraternal que tanto la irritaba. Ay, hermana, una noche de casada no te convierte en una coquette. Ese bastardo es tan orgulloso que podrías meterte desnuda en su cama y no lo notaría. Liaten no respondió, pero sus ojos brillaron con una chispa inesperada. Aquella idea era descabellada, impropia, y, sin embargo, se coló en su lista secreta de armas. Quizá la inocencia no era tan frágil cuando tenía algo que perder. Redimir el pasado, arriesgarlo todo. Si hemos terminado con esto, iré a ver cómo marcha la comida del rey. Vamos, Liaten, no te pongas así. Perdóname por reírme, lo dijo intentando mantener la compostura, pero la risa se le escapaba por el brillo travieso de sus ojos azules. Hermanos, Liaten frunció los labios. Por un instante deseó volver a tener 5 años, solo para poder propinarle una buena patada, aunque él fuera el doble de alto y fuerte que ella. Sinet retrocedió medio paso, como si adivinara que sus pensamientos iban por ahí, y se cruzó de brazos, imponiendo su presencia como un muro de granito. Últimamente te interesas demasiado por lo que ingiere el rey. El cocinero dice que insistes en supervisar cada plato desde que Carrick rectificó con formalidad. Desde que el rey ha vuelto a comer. Liaten intentó que su rostro fuera de piedra, pero Sinet siempre había tenido un ojo afilado para detectar grietas. ¿Qué pasa?, preguntó, y su voz perdió todo rastro de burla. El rey estuvo a un soplo de la muerte bajo nuestro techo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Más vale prevenir que curar. La observó como quien mide la profundidad de un lago antes de cruzarlo. No es solo por eso, ¿verdad? Liaten negó, y por primera vez sintió el impulso de confiarle aquello que llevaba ardiendo en su pecho como un tizón oculto. Sinet juró en voz baja, miró a su alrededor y, sin más, la tomó del codo y la arrastró hasta la alacena bajo la escalera. El aire allí estaba impregnado de cerveza, vino y piedra fría. Cuéntamelo, murmuró, grave. Liaten se humedeció los labios. Quizá no sea nada, pero algunos síntomas en la enfermedad del rey me recordaron a la aconita. No necesitó decir más. El destello de alarma en sus ojos bastó para confirmar que había comprendido. Creí que hablábamos de la enfermedad de los marineros. Así parecía. Probablemente lo era, pero no puedo jurarlo. Sinet empezó a pasearse por el reducido espacio, como un lobo inquieto en su guarida. No la interrumpió ni la desacreditó, lo que para Liaten fue un alivio mayor de lo que hubiera querido admitir. No le digas nada a nadie, ordenó al fin. Y a Drummond, menos. Por mucho que confíes en él, se debe al rey. Si sospecha que la vida del monarca corre peligro, actuará antes de preguntar. Todavía no gozamos de su plena confianza. Y lo tuyo no son más que conjeturas, ¿entiendes? Ella asintió, bajando la mirada. Probablemente ni siquiera tendría que haberlo mencionado. El rey mejora con la nueva dieta. Entonces recemos para que siga así. Pero prométeme silencio. Lo prometo. Bien, hablaré con Maelduin y que él decida si lo comunica a la Meini. Pero lo dudo. Cuantos menos lo sepan, mejor. Sinet salió con paso decidido. Liaten, en cambio, descendió a las bóvedas de la cocina, donde el calor de los hornos y el aroma de especias se mezclaban con el murmullo del agua corriendo en las tinajas. Quizá habría sido más prudente callar, pero la prudencia nunca había salvado a un rey de un veneno invisible. Aún así, mientras recorría el pasillo abovedado, otro pensamiento más íntimo se le coló entre las rendijas de la preocupación. Sinet tenía razón. El vestido había sido una torpeza.
Tabran no era un ciervo que se dejara atraer por un lazo de colores. Se cambiaría antes de la comida. Y después, suspiró, después tendría que inventar otra forma de alcanzarlo. Capítulo 23. El deber la hizo fuerte. El amor la hizo indomable. Tabran permaneció un rato más en la playa, sentado sobre una roca oscurecida por el salitre. Las olas rompían contra los acantilados a los pies del castillo, levantando neblinas de agua que el viento arrastraba como aliento de espíritus marinos. Más allá, los alcatraces se lanzaban en picado una y otra vez, cortando el cielo como flechas blancas, para luego emerger del mar con el brillo plateado del pez en el pico. Era un raro instante de paz, como si la costa entera hubiera decidido contener la respiración. Pero el filo dorado del sol, alto ya sobre el horizonte, le recordó que la hora avanzaba. Tenía que regresar para la refacción del mediodía. ¿Dónde estaría Liaten? Osamo quiso arrancar de su mente esas dos palabras, como quien arranca una espina. ¿Qué más daba? Por todos los dioses. No era la primera vez que las oía, y la última vez solo le habían traído 3 años y medio de desgracia. Ella lo había abandonado, huyendo con sus hermanos, para después hundirle el puñal más hondo, casarse con su mejor amigo. Pero esas palabras tenían filo aún, y tras casi 3 semanas en Dunraven, 2 de ellas codo con codo, cuidando al rey, viéndola mirarlo de aquella manera, casi podía creer que eran sinceras, que se arrepentía, que quería enmendar lo roto, y sin embargo, eso era imposible. Arrancarla de su corazón le había costado demasiado, y aún así, su cuerpo lo traicionaba. Bastaba su proximidad para encenderlo como bruma sobre turba ardiente. Ocultar sus reacciones en la estrecha cámara del rey se volvía tarea imposible. Por fortuna, la salud de Bruce mejoraba, y eso le permitía pasar menos tiempo junto al lecho, y junto a ella. Por desgracia, significaba también más horas en el patio con sus hermanos, en especial con Sinead, que no dejaba de escarbar en la muerte de Macdaran con la obstinación de un cuervo ante un hueso. Al menos, Morin no estaba para rondarla. El escudero había partido en busca de la sanadora y ya llevaba una semana fuera. Ojalá tardase otra más. Tabran inició el camino de regreso. Al pasar bajo el viejo roble donde había visto a Liaten y Morin besarse, sintió un arranque de furia absurda. Quizá debería talarlo y ahorrarse el recuerdo. Y entonces, como una mala jugada del destino, al entrar en la torre la vio. Allí, en el descansillo de la escalera. No estaba sola. Morin había vuelto, pero el joven no sonreía. Sus labios tensos revelaban que luchaba por mantener la calma. No seáis tonto, decía Liaten. Puedo llevar la bandeja, insisto, replicó Morin, arrebatándole la comida del rey. Deberíais descansar. Liaten torció el gesto. No estoy cansada. Necesito ver cómo está. Tabran dejó caer su voz como una piedra en un estanque. ¿Algún problema? Ella se volvió, y él sintió que algo se le rompía dentro. No fue su voz lo que le robó el aliento, sino la visión. El vestido que llevaba, rosa como un amanecer sobre las hébridas, ceñía su figura de un modo que parecía obra de brujería. El corpiño abrazaba su pecho como si quisiera guardarlo para sí, y por primera vez él adivinó el peso y la forma de lo que antes había imaginado a ciegas. Tuvo que recordarse, con furia, que ella no le pertenecía. Y aún así, algo primitivo y salvaje rugía en sus entrañas. Yo la llevaré, dijo, quitándole la bandeja a Morin. El rey no admite visitas. Hubo un breve duelo de sonrisas tensas. Ninguno de los dos quería decirlo, pero ambos coincidían. No deseaban que Liaten caminara por el castillo con ese vestido. Tal vez deberíais descansar,
añadió Tabran, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Ella los miró a ambos, como si intuyera la batalla que no se libraba en palabras. Después, respondió, primero, el rey, y subió las escaleras, la seda ondeando como si el viento de la costa hubiera decidido seguirla. Hasta allí, Tabran y Morin la siguieron, cada uno con sus propios demonios a cuestas. Aquella, presintió, sería una comida interminable.